Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde aparece en una entrevista Lorena Becerra de Encuestas Reforma y Roy Campos de Consulta Mitofsky. Veamos qué es lo que tienen que decir acerca de cómo va AMLO el Magnífico en las encuestas y cómo se presenta Morena para el 2024. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? ¿Cómo va la popularidad del presidente? ¿Cómo ha perdido o tratado de retomar el control de la agenda para contener esta caída en la popularidad? ¿Cómo van las cosas de cara a la revocación de mandato? Vamos a hablar hoy con dos de los más prestigiados encuestadores de nuestro país, Lorena Becerra, quien es la jefa de encuestas del periódico Reforma, y Roy Campos, quien está al frente de Consulta Mitofsky y publica en El Economista. Muchísimas gracias a los dos por estar en Latinos. Es un gusto, Carlos. ¿Cómo va la popularidad del presidente, Roy? ¿Qué es lo que has visto en el último tramo del gobierno? A ver, si le ponemos un adjetivo, está bien su popularidad, está bien, sí, un adjetivo. Si la analizamos más profundamente está bien, pero está cayendo. O sea, digámoslo así. Y está cayendo digamos, en el mediano plazo, porque hasta diciembre iba bien, diciembre normalmente, pero empezó el año mal. Y a partir de enero empezó con tendencias decrecientes, a veces con poquita pendiente y a veces con pendientes fuertes, pero sí ha caído en lo que va del año, no sé, unos 6, 7, 8 puntos, depende cómo lo midas. Es decir, depende de la encuesta que vean. No ha sido un buen año. La Poll of Polls, la encuesta de encuestas que hace Oráculos, ubica la popularidad del presidente en 57%, en promedio de todas las encuestas, que es el punto más bajo del sexenio. ¿Qué ha estado pasando, Lorena? Bueno, yo creo que aquí es importante decir que en general en México la popularidad de los presidentes ha sido alta. Sí. En general. Salvo Peña. Salvo Peña, exactamente. La excepción es Peña. Y el inicio de López Obrador por un bono de corrupción, básicamente. Entonces, ahorita lo que vemos tuvo un 78% cuando inició una encuesta de Reforma, cuando inició su sexenio, ha ido cayendo paulatinamente, ha tenido caídas más importantes, el coronavirus, etcétera, se ha recuperado, el feminismo, sí. Y ha perdido ciertos grupos, ¿no?, de la población. Hoy por hoy te diría que su popularidad está cayendo, pero no con el mismo acelere con el que está cayendo su gestión, porque en realidad los indicadores de su gestión son terribles. Déjame, tengo un instante ahí. Si hablemos primero porque él presume ser el mandatario más popular de la historia. Si lo comparas con los expresidentes mexicanos, ¿cómo le va? En realidad está en los mismos o un poquito más bajos niveles que Cedillo, que Fox. Que Fox y Calderón. Que Calderón. Solo Peña es la excepción. O sea, Peña era el que era impopular, pero Cedillo, Fox y Calderón traían más o menos, o hasta más la popularidad que traía López Obrador en este momento, 3 años y cachito. Y Salinas mucho más. Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo, ¿no? Y Salinas mucho más. ¿Más que López Obrador. Sí. Eso pero no le debe gustar nada, ¿no? Sí, era otro mundo. Eran otras mediciones. Muy bien. Pero con los que sí te puedes comparar, que son Fox, Calderón y Cedillo, eran hasta más populares que López Obrador en este momento. En los mismos niveles, digamos. Los mismos niveles. Igual. Sí. Muy bien. Ahora, en términos de la gestión, es decir, una cosa es preguntar qué tal te cae el presidente y otra cosa es cómo lo está haciendo el presidente como presidente. ¿Cuáles son los resultados de gobierno? ¿Cómo van ahí las cosas, Lorena? Es que ahí en realidad está reprobado en todos los rubros. Ha mejorado un poco en salud. Básicamente salud le debe haber costado mucho más por la pandemia, y ahí creo que tuvo una responsabilidad importante la oposición, que no supo capitalizar lo mal, ¿no? Lo mal que lo hicieron en la pandemia. Pero ya ha mejorado un poco en salud, pero en general, en todos los indicadores más importantes, y sobre todo en los que eran la bandera de su campaña, que fue combate a la corrupción, combate a la pobreza, está reprobado. Y la inseguridad también. Yo diría, sí, si lo mismo hacemos comparar con los otros presidentes, tampoco los otros presidentes estaban muy bien evaluados en todos los rubros. Educación y salud normalmente salen bien. Sí. Educación y salud. Son dos indicadores. ¿Por qué? Porque son los servicios más fuertes que da el Estado y son gratuitos. Entonces es donde sale bien, ¿no? Bien. Pero en el resto, seguridad, todos salían mal. O sea, todos mal. Entonces, ¿en dónde decimos que esté reprobado o no? ¿Dónde está reprobado o no? Yo te diría, por ejemplo, que indicadores como el campo, sí se ve que no se le califica tan mal la gente de que sí atiende al campo. O los jóvenes,
también se ve, o sea, sí hay algunos rubros en donde, pero ninguno alcanza sus niveles de popularidad. Si decimos 57 de popularidad, espérate, todos los otros rubros a lo más que llegas es a 50. O sea, no pasa. ¿Y dónde está peor? A ver, en relación política, ¿qué tal se lleva con los partidos políticos, con el Congreso, con los gobernadores? Ahí sale en el suelo. Aumentar el prestigio del país tampoco sale muy bien. O sea, sí hay rubro, seguridad. Seguridad es el... ¿Economía? Economía está muy mal. Sí. ¿Sabes en lo que sí sale bien, a pesar de todo lo que digan, es en el combate a la corrupción por su discurso permanente? Pero está reprobado en combate a la corrupción. Sí, está abajo el 50%. Y creo que lo que tú decías es importante porque su aprobación está por encima de todos los rubros de gestión. ¿Cómo se explican un presidente aprobado con un gobierno reprobado hasta en corrupción? Quítale la palabra aprobación y entonces puedes explicarlo mejor. Si dices lo que consideramos aprobación más bien es apoyo. Es decir, tanto por ciento de la población apoya al presidente. Aunque reconozca esos que no ha logrado nada, pero lo sigo apoyando. Y lo sigo apoyando por su discurso, porque los anteriores eran muy malos, porque me cae bien. Porque me cae bien, porque todavía le doy tiempo a que termine, porque está lográndolo, pero la seguridad no está peor y la economía no está peor. Es decir, califico mal sus resultados, pero no le quito mi apoyo. Es decir, al final, en medio de un México tan polarizado, todos estamos viendo la misma película de los hechos, ¿no? Es decir, pues no hay resultados. A algunos les cae mejor el presidente, a algunos peor, pero pues, los hechos ahí están y esos todos los mexicanos los estamos viendo igual. O sea, no hay eso de que, no, pues la mitad de los mexicanos cree que el país va de maravilla. No, la mitad de los mexicanos le tiene más cariño al presidente, pero no ven que el país vaya de maravilla. Es que yo no diría ni siquiera que es apoyo y ni siquiera que es cariño. O sea, es básicamente esto que platicábamos al principio. En general somos benevolentes con la aprobación de un presidente en México. Es lo mismo que está pasando con él. Pero sí creo que una buena parte se explica por la pandemia. Se le disculpan algunas cosas por la pandemia, ¿no? Porque la economía está mal, pues porque vino por lo la internacional, pandemia. ¿no? O sea, viene de fuera todo. O sea, como que no es su culpa, ¿no? Pero eso ya tiene un límite. Porque ahorita sí ya va a ser su culpa, ¿no? Ahorita estamos viendo un aumento en la violencia, estamos viendo un deterioro en la inseguridad, estamos en niveles de inflación históricos, ¿no? Entonces viene un deterioro en los bolsillos también. Y eso es muy difícil que no le cueste. ¿Cómo compites con eso? Es bien difícil cuando la inflación es un número, 7%. 4 meses seguidos arriba del 7%, que es máximo del siglo, está bien. Pero si desglosas el 7%, está en el alimento, en la gasolina, o sea, y es muy difícil competir con eso. O sea, no está en el precio del hotel. O sea, aunque la oposición no haga nada, la gente siente esos golpes. De hecho, eso va a ser muy importante para el 24. Yo sí creo que estamos viendo cómo sí está creciendo una oposición a López Obrador y a Morena. Una oposición en el electorado. Eso no quiere decir que la oposición esté capitalizando. Que los partidos hagan algo. Exactamente. O sea, crece la oposición al gobierno, claro. No necesariamente crecen los partidos de oposición. No necesariamente se va con el PAN y el PRI. No está ahí la oposición, no están los partidos. No lo están sabiendo cachar. Ajá. No están pudiendo. Déjeme, antes de ir a la parte electoral, a la sucesión, como viene el 2022 en los 6 estados que se juegan, déjeme hago hincapié en el tema de la revocación de mandato. ¿Cómo llega López Obrador a este ejercicio que él quiso hacer, que él promovió, que él buscó y que parece ser él el único interesado, que es la revocación de mandato? A ver, primero, ¿cómo llega? ¿Hay peligro de que la pierda? No. O sea, no hay peligro de que la pierda, ¿no? Aún si votaran todos los mexicanos, pues con ese nivel de aprobación, pues, ganarías la aprobación. No van a votar todos los mexicanos, van a votar pocos. Pero los que tienen motivación de ir a votar son los que quieren ratificarlo. Son los que tienen motivación de ir a votar. Los otros no tienen motivación. El presidente lo organizó para varias cosas, entre ellos para hablar de eso, para hacer campaña, pero justo le cayó en un momento en donde no se habla, la gente no está hablando de eso. Y él está presionando para que se hable de eso. Por eso es su caída. No ha logrado controlar o no se ha acercado a la conversación del ciudadano. La conversación está en un tema y él trata de hablar de otra cosa y se enoja porque no se habla, ¿no? Y le reclaman. ¿Y por qué el INE no habla de eso? ¿Y por qué? Porque no hablan de eso y la gente le está interesando muy poco. Entonces, ¿cómo llega? Pues llega para ganarla cómodamente, pero no en la posición que él hubiera querido hacer la campaña o la revocación. Yo recuerdo muy bien, Roy, que tú decías de varias entrevistas que te he hecho, que cuando el presidente pierde el control de la agenda,
es cuando cae su popularidad. Es decir, pues sí, un gobierno de mucho bla, 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 ¿no? Pues se entiende que esa sea la conclusión. Sí. Ha perdido control de la agenda. Sí, este año sí. ¿Y eso explica la caída en la popularidad? Sí. Y eso explica que no se esté hablando de la revocación de mandato en la que tan interesado está. Y sobre todo porque el control de la agenda lo pierde y se va a temas donde a él no le conviene. O sea, la inflación, la inseguridad, asesinato de periodistas, marchas feministas, corrupción. A ver, él quisiera que no se hablara de eso. Oigan, háblenme de mí. Y entonces, cada vez que le preguntan de ese tema, lo lleva a ¿qué? Son los conservadores contra mí, tratando de ser, yo soy el centro del debate. O sea, yo pongo a mí en el centro del debate, porque él quiere estar en ese centro del debate. Y no, y la población de repente lo dejó de ver a él porque no estaba en la conversación. Nos dice Lorena Roy que es previsible que el presidente gane la revocación de mandato, pero hay una cifra muy interesante y es cuánta gente va a votar. Porque si se le hace el vacío al presidente, si resulta que va un porcentaje francamente minoritario de la población a votar, terminaría siendo, aún ganándole a López Obrador, un golpe político para el presidente, que nadie se interese en ese asunto. Yo diría que no, y básicamente porque en realidad es un ejercicio completamente inútil. O sea, es una tontería llevar a cabo ahorita una revocación de mandato, porque incluso muchos opositores del presidente no quieren que sea ahorita el momento de rendición de cuentas del presidente, sino hasta el 24, que es cuando termina su sexenio. Entonces, básicamente... Sí, como que nadie se cree que si la pierde se vaya a ir, ¿no? Es un ejercicio, es un manifiesto de apoyo a López Obrador, porque del otro lado no existe nada. O sea, el no ir a votar no es necesariamente un rechazo al presidente, no es un apoyo. No sabemos lo que va a pasar con los que no vayan a votar. Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy difícil que alcance el 40% de participación para que sea vinculante, ¿no? Porque es muy costoso ir a votar en un ejercicio así. Y dos, yo creo que va a ganar cómodamente, ¿no? Sí. Con el poco, ¿no? Yo creo que va a ser una baja participación. ¿Qué va a pasar? Él lo va a usar para decir que se sigue legitimando y también lo va a usar para seguir atacando a las instituciones electorales. Sí. Ahora, si no llega a los 35 millones de votos que ha presumido todo el sexenio que tuvo, ¿no es una derrota electoral? O sea, es decir, si la gente le hace el vacío y se juntan, no sé, 10, 12 millones de votos y ya no son aquellos 35 del 2018. Yo tampoco creo que sea una derrota. Él no lo va a tomar como una derrota. No, él no. Nomás hay que considerar. La cosa es que va a hacer. Nomás hay que ver la consulta que organizó para cancelar el aeropuerto, votó 1 millón de personas. Y fue vinculante para él. Para él. Es para él, ¿no? Entonces no importa cuántos voten para él, eso es vinculante y lo va a cantar. Va a ser un gran porcentaje a favor de él y va a decir, la gente votó. Está conmigo. Y sigue estando conmigo. Y si votó poca gente, no es porque falta interés, sino porque el INE no promovió, etcétera. O sea, siempre va a culpar a la autoridad electoral. Siempre. ¿Cuántos van a votar? Mira, la consulta para los expresidentes, para hacer juicio, votó el 7%. Nada. ¿No? ¿Cuántos votaron aquí? Pues a lo mejor 15, 20, pero 40, imposible. Solo como referencia, 2003, elección federal, con todas las casillas, promoción, gobernador y todo, votó el 42. O sea, llegar al 40 es muy difícil para una consulta. No va a llegar a... No, es prácticamente imposible. Hay 6 estados en juego para este 2022. ¿Cómo pintan los números? ¿Va a ser o se prevé como una gran jornada para Morena? O, digo, considerando que el año pasado se llevó prácticamente todas las gubernaturas en juego, ¿qué se prevé para este año? ¿Qué datos hay sobre la mesa? Sin dar números, ¿no? Sin dar números. Básicamente, Aguascalientes se perfila para el PAN, sí. ¿No? Oaxaca, Quintana Roo, posiblemente Hidalgo para Morena, Durango competido, y Tamaulipas es muy difícil saber, porque encuestar, ¿no?, en Tamaulipas es prácticamente imposible, ¿no? Se ha vuelto un estado otra vez. Llegó un momento en que era posible encuestar en Tamaulipas. Ahorita se está volviendo. La mitad del estado es prácticamente imposible accesar. ¿Coincides en el diagnóstico? Sí, así general, la lectura general. Pero si lo ves así, con ese resultado, Morena es ganador. A Morena le va a ir bien. ¿Por qué? Por lo menos se va a llevar 3. De los 6 son 4 del PAN, 2 del PRI. Y al final va a terminar 3 o 4 de Morena. Pues entonces es ganador en ese sentido. Hoy tiene control de 18, que son 16 más San Luis y Morelos. Puede ser que después de la jornada estemos hablando que tienen control de 21 o 22. ¿Cómo deja esto, el tema de las gubernaturas, más la popularidad, más la gestión reprobada? ¿Cómo perfila esto en la sucesión presidencial? Es decir, ¿está perdiendo López Obrador control de la sucesión dentro de su partido, fuera? El hecho de que no haya candidatos visibles de oposición ¿es preocupante o está a tiempo la oposición de perfilarlos? ¿Cómo lo ves, Lorena?
Yo creo que nos perfilamos a un escenario muy competitivo, muy complicado, posiblemente para el 24. Y tiene que ver con que va a haber elecciones concurrentes en la mitad de los estados, en donde ya vimos que la gente sí castiga a sus gobernadores. Los números que estábamos ahorita viendo con Roy, ¿no? Va a tener 21 gobernaturas, por lo menos Morena. Y Morena no es muy bueno gobernando. Lo que hemos visto de los saldos de Morena a nivel estatal son bastante malos, ¿no? También el PRI, por ejemplo, puede ser muy malo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que hacia el 24 vamos a tener una oposición creciente hacia el presidente y hacia su partido. El problema aquí, o el tema es hacia dónde se va a ir. Y yo veo dos rutas posibles. Una, que lo pueda capitalizar el PAN y el PRI, sobre todo el PAN, que tendría que ser el miembro más fuerte de la alianza y no lo está haciendo en este momento porque el PRI básicamente está perdiendo todas sus gubernaturas a nivel estatal, ¿no? Y la otra es que tuviéramos un candidato disruptivo, que lo hemos visto una tendencia creciente a nivel mundial, ¿no? Un candidato antisistema, porque ahorita Morena fue antisistema muchos años, ya no es. Morena es el sistema. Morena ya hizo lo mismo, ya roba igual, gobierna igual de mal, miente igual, maltrata a los periodistas, ¿no? Es igual que el sistema. Entonces, que tuviéramos un candidato disruptivo, que fuera, ¿no?, llamativo, creíble, no cualquier tontería, sino esas son las dos opciones que yo veo. Roy. La palabra disruptivo, aquí un candidato distinto. O sea, ¿no? Un candidato que no fuera el político tradicional, un panista tradicional, o sea, que fuera un poco distinto, ¿no? Puede no tener un lenguaje disruptivo, pero que sí muestre ser distinto a lo que hay. Yo coincido, en Morena hay una guerra civil por la candidatura. No sé si el presidente haya perdido el control o está dejando que se peleen, al final dice y se quitan de a un lado, ¿no? Pero hay una guerra civil. Ninguno es el gran candidato. Ninguno es López Obrador, ni algo parecido a que sea alguien que despierte pasiones, que se pare en una de estas y dices, wow, no, nadie. Entonces, la pregunta es, ¿importa el candidato de Morena? O sea, ¿importa realmente en la elección? ¿O lo que va a importar ahí es López Obrador, su popularidad y su lenguaje de sigamos con el proyecto, que es el esquema Lula? O sea, cuando Lula puso a Dilma tampoco era la gran candidata y ganó. ¿Por qué? Porque era la popularidad de Lula trasladándose a la candidata. Hay otros que no lo han logrado. O sea, pienso en Obama, pienso en Angela Merkel, ¿no? Pienso en Bill Clinton, ¿no? Pero el modelo que buscan es ese, pues, llegar a un presidente popular que pueda trasladar a la candidata o candidato sin importar quién sea. Y del otro lado, a lo mejor hasta es gracia que no surjan candidatos, aunque el presidente ya los destapó. O sea, ya hizo destapes, ¿no? Yo sigo viendo como posibilidad, va a ser una campaña de dos polos. ¿Sigue el proyecto o no sigue el proyecto? ¿No? Aunque no se una la oposición, de facto el electorado que no quiere que siga López Obrador terminará canalizando. El chiste es que si eso lo vimos en el 21. ¿Qué tanto se une? Porque si no se une el PAN y el PRI, a lo mejor un candidato resurge como más fuerte. No, pero sí importa Movimiento Ciudadano. Sí importa cómo juegue, porque tiene suficientes votos para romper ese 2-2, ¿no? Y ahí yo veo, por ejemplo, el surgimiento de alguien distinto es porque yo tengo mucho tiempo pensando que alguien que se llame Luis Donaldo Colosio puede pensarse ahí, no en el alcalde de Monterrey, sino en el nombre de Luis Donaldo Colosio. En la marca. ¿No es? Y ese podría ser, esta elección no está ganada por nadie hoy. O sea, no está ganada. Eso porque mucha gente piensa el 24 no, va a repetir Morena sin duda alguna. No. Y aquí es importante porque la popularidad, y lo hemos visto históricamente, no se traslada a los partidos. O sea, presidentes que llegaron con popularidad mayor, la que tiene López Obrador, perdieron. Cedillo y Calderón. Y Fox, que estaba incluso más popular, tuvo una elección muy complicada. Casi la pierde. Exactamente. Y ni la popularidad, ni la estructura de tierra, ni los programas sociales. Pues no, nada más hay que ver Peña Nieto. Porque la oposición usa muchas veces como pretexto, no, pues que ve con toda la lana que está entregando López Obrador. No, todos los presidentes entregan lana, todos entregan mucha lana y pierden. Calderón creó un seguro popular y su candidata se fue al tercer lugar. Peña Nieto dio muchos programas sociales y su candidato se fue al tercer lugar. O sea, los programas sociales no te garantizan nada. Y si dices tú, es que van a gobernar muchos estados. La Bastida gobernaba un chorro y también perdió. Pero es que eso puede jugar en contra de ellos, precisamente por esto. Exacto, y los gobernadores realmente de Morena no han tenido un gran desempeño, hasta lo que hemos visto ahorita. Bueno, simplemente ve los tres estados, Zacatecas, Michoacán y Colima, que hoy están en problemas. o sea, pues son de Morena hoy. Sí.
Muchísimas gracias por ponernos estos datos sobre la mesa y estas perspectivas de cara a lo de este año y a lo del 24. Gracias de verdad por estar aquí. Lorena Becerra, jefa de encuestas de Reforma, y Roy Campos, quien está al frente de Consulta Mitofsky Public. Bueno, pues ahí está básicamente como, según, al parecer, Andrés Manuel López Obrador va en picada y ya valió. Y a ver cómo les va para el 2024, porque la aprobación está por los suelos, básicamente casi lo que nos están diciendo, pero pues las encuestas, tanto de Consulta Mitofsky, tanto como las de Reforma, por Dios, Reforma, no son absolutamente nada confiables, porque siempre decían, cuando fueron a del 2018, que iban a ganar estos candidatos y pues básicamente avasallaron en la 2021, que dijeron que iban a ganar estos candidatos y básicamente los arrollaron, que fue cuando Morena coronó ganando pues casi todas las gobernaturas, donde ponían a la par básicamente con la Torito allí en Acapulco, y pues resulta que arrolló. Entonces no tienen absolutamente nada de credibilidad. Básicamente, pues estas encuestas yo básicamente no les creo absolutamente nada, y pues dice que AMLO va cayendo, pero pues otros dicen que va al 67% y que probablemente el 72%. Entonces aquí le vamos, ellos dicen que van al 50 y tantos, fíjense nada más, ya le están quitando muchísimos puntos, y según que su gestión terrible, que más bajo que Fox, fíjense nada más, que Calderón y Cerillo, ellos a los 3 años o 2 años de gobierno ya no podían salir al aire libre. De hecho, parece cuando estaba el Calderón, y no sé si recuerdan, en un evento público, y le gritaban asesino a Calderón, y lo interceptaron y se lo llevaron básicamente a los manifestantes que estaban en contra de Cerillo, y que pues básicamente está repuntando la oposición, que está creciendo, y que pues Morena es bastante malo, que no hay nadie como López Obrador. Sí, no hay nadie como López Obrador, ahí sí lo único que coincido, pero pues todo está a ver cómo les va en esta revocación de mandato este 10 de abril y para el 2024. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto. Así que pues gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. No olviden darle comentar, compartir y darle like tanto como el video como la página para que más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. Suscríbanse.